Vamos a ver si no nos paran aquí, es que Sí. hay un control de la Guardia Civil, vamos a ver si que nos han parado. ¿De dónde vienen? De Valencia. ¿Dónde se dirigen ahora? Iba a dar la vuelta aquí y a volver hacia Valencia porque ya le digo, estamos grabando una entrevista y estamos simplemente paseando. Vale, venga, continúa. Gracias, muchas gracias. Pues estaba Chimo Bayo, Luis Bonías, eran como 8 o 9 DJs megatops, ¿no? De Valencia. Se me queda así mirando el cepillo y dice, pues a partir de ahora eres Dani Fido. Y Hostia. así se quedó. Yo creo que una de mis mayores virtudes es que tengo un oído, o sea, yo el ponerme a escuchar música y de estar 5 años atrás a estar 5 por delante me cuesta 0, incluso para abrir por las mañanas un poco de after, que los after ni existían, ¿no? Barraca, Destroy y tal, o cosas súper chulas, ¿no? Para la época era un puntazo. Era de after, era por la mañana, había gente que se despertaba y venía, pero había otra gente que estaba ya de vuelta de sesión. ¿Cómo fue esa primera vez que le conociste o esa primera vez que Ricardo vino a la barraca? La gente pedía la soga, o sea, la gente no entendía nada. Se quitaba los cascos y me decía, hermano, gracias por dejarme escuchar esto. Y yo le decía, para ti. Creo que sería la confirmación de que he vuelto a todos los niveles y a pleno rendimiento. Ya. Muy buenas a todos, mi nombre es Vicente Candel y os doy la bienvenida a un nuevo transfer de Safe Trip. La verdad es que tenía muchas ganas de este trayecto porque ya sabéis que en este canal nos gusta mucho la música y que siempre que podemos aprovechamos para charlar un poquito con algún artista. Y hoy tenemos con nosotros a un pasajero que es nada más y nada menos uno de los nombres más destacados de la cultura de club de aquí de Valencia. Hoy nos acompaña Daniel Morán Rubio, Dani Fido. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, amigo? Dani? Qué Buenas bueno, tardes. tío. Un placer. Tengo que decirte que soy súper fan, que veo todas las entrevistas que puedo. Así que encantadísimo de estar aquí. Gracias a ti, tío. Bueno, llevábamos con esto ya tiempo y por unas cosas y por otras no habíamos podido. La última vez que lo íbamos a hacer, fíjate tú el follón que tuvimos, que casi se te lleva la dana con el coche incluido y todo, madre mía. Pero bueno, ya estamos aquí y me parecía una muy buena oportunidad para, sobre todo, acercar a generaciones posteriores parte de toda esta cultura que están viviendo ellos ahora y para acercar un poco más la figura de Dani Fido. Así que me gustaría que empezáramos un poco por los comienzos y que me contaras de dónde viene esta pasión tuya por la música y cuáles eran tus influencias antes de ser DJ. Pues sí, la verdad es que es muy largo porque no es que sea muy mayor, pero que también. Pero es que empecé muy joven. Con toda la vinculación con la música, con todo siempre he tenido un sentimiento que me inquietaba mucho con la música, reaccionaba muchísimo a estímulos musicales de todo tipo, y recuerdo pues empezar muy joven, también pues he tenido mucha vinculación con la música, con músicos, en el pueblo donde veraneaba hay mucha afición por orquestas de música, mucho nivel musical, y yo pues iba a todos los ensayos con mis amigos, también tenía familiares que se dedicaban, que eran músicos profesionales, y siempre tenía una sensibilidad especial con la música, ¿no? Pero mi hermano era un coleccionista de música, el post-punk, la new wave, toda esa época en Barraca con Carlos Simó, pues en Valencia había un montón de actividades, conciertos de las mejores bandas cada semana, y yo recuerdo pues empezar primero pues yendo a conciertos con él, y ya con amigos de mi misma quinta de aquí, gente pues del barrio, que compartíamos las mismas inquietudes, y pues en cuanto había cualquier tipo de sarao, allí que estábamos, ¿no? Y luego recuerdo empezar muy joven también a trabajar en la noche, a recoger vasos en el Distrito 10, que era una sala épica que había aquí en Valencia, una de las mejores salas que yo recuerdo, que tengo un cariño especial, y ahí ya tuve los primeros contactos pues, con los DJs, que estaba José Revolution, estaba Nacho, ay, no recuerdo ahora el nombre, me he quedado. Entonces, cuando yo hacía sesiones de tarde y de noche, y en cuanto podía, pues en las horas de la cena, en las horas de descanso, pues me subía a la cabina, tenía siempre un poco de
contacto con ellos en cuanto podía, tocaba los platos o... ¿Esto te refieres cuando trabajabas de camarero? Sí, y yo en creo que la con noche y tal? 14 o 15 años Claro, empecé, claro. súper joven. ¿Y en qué momento pasaste un poco de ser un mero consumidor a coquetear ya con los platos? Luego ya enseguida me di cuenta que tenía que introducirme y expandir todas esas sensaciones que yo tenía. Entonces empecé a trabajar de maleta de discos en Zigzag, que era una tienda también súper Sí, sí. icónica, ¿no? En los Total. 80, a finales de los 80, que tenían un montón de música de importación, que eran cosas muy distintas en sí, pero muy conceptuales en cuanto a lo que expresaban, el sentimiento que había, la movida valenciana que había por las noches, que era súper cultural, ¿no? Y había como muchas tribus urbanas, ¿no? Y yo enseguida empecé a vender discos, que esa es otra de las cosas que más me satisfacen, ¿no? Es el hecho de seleccionar música para un cliente, para un compañero, para un DJ, y acertarle o darle las herramientas o Claro. el agradecimiento que te da o lo orgulloso que te sientes que de alguna manera puedan empezar a desarrollar sus carreras o esa influencia con el público en cuanto a venta de discos. Eso también ha sido una de las cosas que más orgulloso me siento, la verdad. Y ya pues ahí empecé a trabajar de relaciones en Activi, yo creo que sería el año 91, 92. Sí, Y por poner un poco de contexto, vamos a ir nombrando en qué años nos movemos y un poco la coyuntura musical de ese momento. Esto era el 91. yo creo que la primera vez que pinché ya profesionalmente, digamos, fue en Activi. Vale. No, creo que fue Química Local, en una sala que había en Paiporta, creo. Pues eso, con 17 años, ¿no? Siempre acompañado de grandes profesionales que estaban ahí, pues un poco, pues hacerles un poco la cobertura, o los warm-ups, o simplemente llevar maletas, o a la hora de montar el sonido. Todo eso son experiencias que vas cogiendo Claro. desde el primer día, desde el kilómetro 1 ya te van forjando todo lo que tú vas a ser, ¿no? Y entonces tengo la suerte de haber tenido contacto con grandes profesionales en esa época, como Joel, como José, que estaba en Active, que era aquí muy amigo de mi hermano, que era aquí del barrio, y fue el primero que me dio la oportunidad, que siempre se lo agradeceré, ¿no? Y eso creo que sería el año 91. Y el sonido era pues... Empezaba a ser un sonido más... porque yo, por ejemplo, venía pues de Spoo Factory con Fran Lenaes, ahí es donde más o menos te crías. He visto a Carlos Simón en Barraca, con 14, 15 añitos, me ponía ahí al lado de la cabina, ¿no? Simplemente a observar, a escuchar y aprender, ¿no? Claro. Pero esa época 91 ya empezaba a introducirse un sonido más europeo, más italiano, era un sonido con un beat más rápido, más electrónico, ¿no? Yo también venía mucho de la guitarra, ya te digo, tengo colección increíble pues de toda esa época, New Wave, el post-punk o rock and roll incluso, ¿no? Yo no me ponía unos límites o no tenía una visión o no sabía expresarme con unos límites y no acabé de encajar en cuanto al dinamismo que se llevaban en las sesiones por esos años, ¿no? Y el trabajo que se hizo Fran, por ejemplo, en Spook era algo increíble, ¿no? No había... Igual escuchabas un tema de clásica de Wim Mertens mezclado con un cualquier sonido otro súper estilo, industrial o EBM, y yo encajaba o me visualizaba más Más en eso, en la mezcla de eso, ¿no? estilos, ¿no? Que en tener que estar ya teniendo mucha experiencia, porque ya llevo unos años en tienda de discos, que eso es realmente lo que te da todo el bagaje, ¿no? En esos años y con esa forma como se movía la industria, porque ahora con un clic o desde casa o con Claro. puro trabajo, dedicación lo consiguen, ¿no? Entonces acceder a toda esa música o llegar a completarte como lo que tú quieres expresar o hacerte con toda esa herramienta era complicado. Y entonces tuve como que marcharme de Valencia directamente porque me veía que no encajaba, que estaban aquí las cosas muy limitadas. Yo ya había hecho algún viaje a Rasdigger en Gerona,
que entraban todos los DJs de Europa, por Francia, claro. con la influencia del techno, un Sí. sonido trance, pero... Esto vi un documental hace poco de Girona. Pues Es increíble, brutal, ¿eh? increíble. Sí, sí. El movimiento que había en esos años en Girona Era brutal. increíble. O sea, te giraba la cabeza directamente porque, claro, aquí había mucho nivel, siempre ha habido nivel, pero esto era como algo que no estaba... Era algo que estaba ya creándose ahí y que era lo que iba a sonar en 10 años vista en toda Europa. Es curioso cómo muchas veces los puntos más calientes son ciudades más Sí, pequeñas. sí, Y curioso. en lo de Girona estaba el local este que era de Dalí también. De Dalí. Claro, es que no me acuerdo el nombre, Este pero... sitio, o sea, Campellón es el sitio. Pero me vi... Yo creo que sería año 93, 94. Y ya desde los porteros con unos cascos inalámbricos que dependiendo del idioma que hablabas te atendían otro. Hostia. Toda la sala decorada por Dalí, un espectáculo. Exacto. O sea, ¿Ahí has estado? Sí, sí, tocando también, hostia, qué bueno. Es que vi el docu hace poco, tío, y me gustó mucho. sí, increíble. Y bueno, en esta época, por quedarnos con algunos nombres, ¿cuáles dirías que fueron tus referentes en ese momento? Yo cada domingo cogía una maleta de discos, que tenía un par de disquitos que siempre se lo dejaba, y me iba directo a Ribarroja. Quizás salía de trabajar de distrito y con los compañeros que íbamos en motillo, o nos buscábamos la vida, y me iba a Don Julio y estaba las 12 horas que estaba aquí con él en la cabina en un rinconcito pequeñito ahí, y de repente le daba 2 discos. Recuerdo un Walter Morford de Mike Vance que lo tenía yo solo con una etiqueta de la Z de la Zorra, que era de Zigzag, que ya hacían unas galletas mitiquísimas también. Y yo estaba allí, esperaba el momento para darle el disco y escuchaba. Quique ha sido una de las personas que más me orientó, me inspiró, y Fran Lena, sin duda, ¿no? Claro. Y Carlos Simón en cuanto a la globalización de la música o a la forma de sentir o comunicar con la música sin una barrera o elevar el nivel de maestría a nivel de educador o de ser un guía musical de alguna manera, ¿no? Eso es lo que más me alucinaba, ¿no? Yo moría por eso y le dedicaba todo. Muy bueno. Has mencionado también que en este momento tienes que, digamos, salir de Valencia, y una historia tuya que había escuchado que me llamó mucho la atención es que te fuiste por Teruel. Y me llamó mucho la atención porque mi pueblo es de Teruel, yo conozco bastante esa zona y me pongo en la tesitura y digo, hostia, tío, ¿cómo tenía que ser en aquellos años pillar tus discos e irte por ahí? ¿Qué te encontrabas por ahí? Esa es otra de las situaciones o de los hechos más gratificantes que cuando los piensas dices, ostras. Pues yo me fui directamente con 3 maletas de discos, el mapa de España, yo no tendría ni carnet, y subí por Bilbao. Luego conocí a Jonathan Descalz, que luego fue mi guía, mi mentor, y lo conocí allí en Teruel. Y vamos, pues estaba Chimo Bayo, Luis Bonías, eran como 8 o 9 DJs megatops, ¿no?, de Valencia. Y yo acompañaba a Jesús Guerrero, también un saludazo desde aquí. Yo le acompañaba a él, que él era el que acompañaba, digamos, a Chimo Bayo, ¿no? Entonces yo era como, ¿sabes? Entonces, pero cuando llegamos allí, pues era, imagínate, o sea, allí no había, en kilómetros a la redonda, no había una referencia de electrónica ni de nada parecido. Si es que o sea, no creo que la haya ahora, o sea, yo las últimas veces que he ido, tío, sí que mucha gente incluso se bajaba a Masía y todo esto, pero digo, ¿cómo podía ser el panorama allí en aquellos años? Recuerdo que teníamos una taquilla gigante de venta de tickets en la entrada y la carretera estaba nevada, que era la carretera que llevaba Cella, ¿no? Y estaba nevado, todo con hielo, que ibas con el coche ahí, claro, nosotros de Valencia, que habíamos visto la nieve 2 veces. Y recuerdo que arrancaron la campaña esta con la chica dentro y la tiraron en mitad de la carretera comarcal, ¿sabes? O sea, la gente súper... Claro, la gente no estaba ni... Y entonces yo recuerdo que iba con la maleta de discos, me hice enseguida contacto con todos los pubs que habían en Teruel, que tampoco era mucho, pero bueno, había buenos colectores, dentro de lo que tal, había buenos colectores. Tengo discos guardados con mucho cariño
de Underworld of Kids, o sea, discos súper buscadísimos, que me los regalaron gente de allí, o sea, había buenos colectores, pero entonces yo les vendía marcianadas directamente. Y yo iba con la maleta de discos y grabábamos unas cintas, entonces desmontábamos las cintas, desmontábamos el rodillo con la espuma, las pintábamos con un spray, las volvíamos a montar y entonces las regalábamos, ¿no? Con la música del demonio, lo que tú querías que la gente consumiera de alguna manera, ¿no? Y entonces daban la chapa con la cinta estaban rulando por todos los coches, entre semanas, en los trabajos, 8 horas al día escuchando la cinta. Y entonces yo la semana siguiente me presentaba en los pubs con la maleta, por eso tanto quiero resaltar un poco el trabajo del maleta, igual que los ARs, los sellos en las importadoras, son figuras básicas, son los filtros reales que había entonces con la industria, ¿no? Porque ahora, claro, tú pones un filtro en Beatport o pones un filtro, claro, ¿sabes? Y haces ese trabajo, ¿no? Pero ese era un trabajo más... Y entonces yo llegaba la semana siguiente de haber reventado la cinta, llegaba yo con esos discos, venga, ¿cuánto queréis? ¿Tienes copias? Sí. Y entonces un poco pues iba viendo que dabas unos pasos que eran pasos de gigantes, pero claro, el trabajo era muy largo, ¿sabes? Claro. Luego tenías que hacer el trabajo en sesión, pues todo aquel que conectabas de alguna manera le dabas mucha importancia, hacías el trabajo, te bajaban en la cabina, le dabas una cinta o lo fidelizabas de alguna manera porque era raro encontrar o era el único camino ir fidelizando a esa gente e ir consolidando. Y ahora hace poco, estas semanas, tuve una conversación súper chula con un chico de Teruel, que era jovencísimo y empezó a pinchar un poco, se inspiró también en nosotros, en Nave y en toda esa equipazo, porque éramos un equipazo, la verdad, casi todo de Valencia, pero era élite. Y me mandaba cintas que había hecho como algún tributo, había remasterizado una cinta, trabajo súper pro. Y me ponía súper contento, ¿sabes? Porque esos proyectos que cuestan tanto, ¿no? Que los has parido, les has dado de comer ahí la bellotita al jabón de jabú ahí. Que había mucho trabajo ahí detrás, que no es como ahora con todos los medios que hay. Sí, exacto, era utilizar los medios que tenían, que eran súper rústicos y súper... y tener un equipo con esa pasión, ¿no? Me imagino que es un poco... Yo cuando me junto con vosotros, que estáis ahí en pleno trabajo, ese espíritu, ¿no? Eso es básico, ¿sabes? Sí, mucha complicidad. No puedes hacer una guerra o lidiar algo así en la vida, ¿no? Claro. Y, tío, ¿en qué momento pasas a ser Dani Fido? Pues curiosamente en Teruel. En Teruel porque, ya te digo, era una sala gigante y los baños eran 4 clubs, ¿vale? Igual no veías a un amigo en toda la noche y no habías salido del baño. Y yo siempre soy un rayado de la limpieza, siempre llevo mi cepillo de dientes y en esa época era muy seguidor de Fido. Yo me imaginaba que sería algo de eso, sí, pero nunca te lo he preguntado. Los pelos así, era muy bohemio, o sea, los principios morales de Fido iban mucho conmigo. Y a un cepillo de dientes, que yo siempre llevaba cepillo de dientes, pues lo sigo llevando en la maleta, y me estaba lavando los dientes, ya te digo, con un perfil bajísimo, súper jovencito, que era súper tímido. Y entró Jonathan Descalz al baño y se me quedó así mirando. Jonathan era un tipo increíble, o sea, un único, vamos. Y se me quedó así mirando y me dijo, ¿tú quién eres? Y yo soy Dani, es que vengo con Jesús, tal. Y ya se me queda así mirando el cepillo. Y dice, pues a partir de ahora eres Dani Fido. Y así se quedó. Fue así tal cual. Mola. Era algo que sí que tiene un vínculo. Por supuesto que adopté ese nombre porque me sentí identificado, ¿no? Claro. Con Fido. Claro. Pero que así fue así, no tuvo más vuelta, vamos. Claro. Bueno, y cuando hablas de Jonathan, esta persona es la que posteriormente te introduce en Barraca. ¿Esto ya en qué año sería? Pues yo creo que Teruel fue del 91 al 93. Hostia, 2 años. 93 yo volví a Valencia y Jonathan entró en Barraca. Barraca en ese momento pertenecía al grupo de Puzzle y querían hacer como sábados por la noche, al mismo tiempo que el Puzzle, o el mismo horario,
pero otro estilo distinto, incluso para abrir por las mañanas, un poco de after, que los after ni existían, ¿no? Como para que la plantilla de puzzle, que era así muy glamurosa y muy numerosa, ¿no? Pues tuvieran un sitio así para venir y ya juntarse ahí con los locales colaboradores. Claro. Y en primer momento Jonathan no me llamó, ¿no? Y a mí o sea, yo la adoraba a Jonathan, ella se había convertido en un guía, en un padre, y en ese primer momento no me llamó. Y entonces hicieron lo que fue el plan B, que era Bonías, Brisa, Jesús Brisa, y Boronat, que era técnico de sonido, que era... yo estaba en ese entonces en Área Records, que era una tienda increíble con 2 pisos arriba en un estudio, donde hicimos las primeras producciones con Cristian G. Martí, con Sergio Jaime Naranjo, Jonathan estaba con todo el tema del diseño y Boronat estaba en la producción. Entonces Boronat estaba en barraca, habían 2 mesas, una mesa con 3 platos, otra mesa con 2 platos, y él estaba con una mesa de estudio y los primeros samples acá, lanzando samplers, mezclando las 2 mesas y lanzando samples barraca, destroy y tal, cosas súper chulas, ¿no? Para la época era un puntazo. Y entonces era el plan B. Y en ese momento yo no entré, pero Jesús Brisa se puso malo, que tenía un tema, una operación y se le iba a dejar un poco. Y entonces Jesús trabajaba también con nosotros en Área y Bonías también. Me dijo, oye, pues entras tú y así estás con Luis, porque Luis es bastante complicado y en esa época más, porque Luis era un devorador de cabina, ¿no? Y yo tenía mucho feeling ya con ellos y ya veían que las ganas que tenía yo. Y entonces entré con Luis, sería el año 94, creo. 94. Y entonces eran sesiones de 12 horas y Luis venía de hacer 12 horas de puzzle. ¿Qué licencia había o qué horarios habían entonces? Yo creo recordar que no había cierre. O sea, una de las 2 salas estaba en actividad desde el sábado por la noche hasta el lunes prácticamente de mañana. Hostia. Sí, la primera etapa, luego después de esa etapa en barraca, que fueron 2 años, Jonathan se lo dejó y montó en Cella, en Chella, perdón, Cella es lo de TV, en Chella, que es el pueblo de la Benguera de Nacho. Montó Miel, otra sala igual, en otras zonas sin referencia, otra vez hacer un trabajo de cero, de Jonathan, yo quiero las columnas con cuerdas y ahí darle las manos en carne viva, otra vez volver a introducir el sonido, todo el sound system, que era súper artesanal, que lo hacíamos nosotros como podíamos, otra vez las cintas, otra vez vendiendo discos, y estuvimos ahí un par de años también mágicos. Y luego fue cuando Jonathan ya volvió a Barraca, ya entró él de gerente, ya no era del grupo de puzzle, era de los actuales dueños, pero era otro de los socios y la sala estaba como cerrada, ya un par de años cerrada, con un alquiler altísimo, había como un agujero ahí y era como un proyecto un poco complicado de decir, pero al estar Jonathan era libertad absoluta. O sea, Jonathan a mí jamás ni opinó de la música, ni al revés, te incentivaba cuando tú te llegaban esos momentos de dudas que decías, hostia, que no viene gente, o que la gente no entiende el concepto. Y él te hacía mantenerte firme, ¿no? Que eso es algo que yo creo que para mí ha sido básico en la manera de focalizar o de poder yo expresarme, que eso luego lo he hecho en otros sitios con naturalidad, pero si no hubiera tenido ese primer momento de apoyo total por parte de Jonathan, no hubiera introducido esos sistemas de trabajo en otras salas o en otros proyectos. Hubiera sido imposible, porque venía súper condicionado, todo el mundo opinaba, la Gogos, cualquiera, sí, era otra historia. Realmente tú estabas pinchando, no estabas pinchando para evolucionar una historia o para conectar con la gente de alguna manera, estabas pinchando únicamente para tener contentos a todos. O sea, estabas ahí
y era complicado. Entonces Jonathan cogió Barraca y entré con Fletcher. Creo que Fletcher incluso entró una semana o dos antes que yo. Y empezaba de cero, pero de cero. O sea, de cero es pintarla, crear todo el nuevo diseño, salirnos un poco porque eran los últimos coletazos de la ruta. Era el 98, finales, y aún estaba aquello como intentando estirar el chicle. La forma de producción de los clubs era pues gogos, humo, puzzletron, era otro tipo de reclamo, nadie ponía en alza la música, ni la figura del DJ, este tío que me va a venir aquí a contar con techno de Detroit o cosas así más electrónicas, no tenía sentido. Por ponerme un poco yo en contexto con los datos que manejo de esa época, porque claro, a mí muchos nombres o muchas cosas sí que me quedan un poco lejos, pero por ejemplo, yo sé que Aboga estaba de residente en Barraca, en la terraza, ¿eso era en esos años ya? Yo entré creo que en 98 finales, con Víctor Fletcher, y luego planteamos abrir la terraza, y en la terraza entró José María, que lo mismo venía, se montaba el equipo, veníamos con un coche cada uno, con los platos, las etapas, y luego al año siguiente, 99, yo creo que él entró en el 99, José, y David Verdeguer entró en la terraza para completar el equipo de terraza en el 2000. Y David estuvo hasta el 2004, José también hasta 2004-2005, y luego ya se fueron incorporando un montón de residentes, ¿no? Pues si quieres hablamos un poco. Un tema por el que yo te quería preguntar, vamos, sin duda en esta entrevista, y creo que cronológicamente encajaría más o menos ahora, tú si me equivoco en algo me lo dices, porque ya te digo que son cosas que a mí por cuestión generacional me quedan muy lejos, pero algo muy, muy especial en ti es esa relación que tienes también con Ricardo Villalobos, y que yo creo que se forjó aquí en este club, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. ¿Cómo fue esa primera vez que le conociste o esa primera vez que Ricardo vino a pinchar a Barraca? Pues bueno, lo he comentado varias veces, ¿no? Ricardo fue de los primeros artistas que programamos, los primeros artistas internacionales. Se hacían cosas en Valencia puntuales, ¿no? O habían venido pues, Francesco Farfa o el Ben Bath, pero no con una programación o dentro de una sesión que estaba ya tan consolidada. Era como, hoy hacemos una fiesta aquí, más itineraria, y de repente traemos un artista invitado, pero no era una sesión con una residencia tan consolidada, o un sonido tan consolidado como el nuestro, porque con el nuestro, como ya te digo, tenías que ser muy trilero porque cerraba Puzzle, por ejemplo, y venían por las camareras, las relaciones, que estaban con un sonido toda la noche, con un sonido más house, claro, o más vocal, y de repente te metías ahí en algo super underground, y tenías que saber trabajarlo, ¿no? Y, claro, y comunicarlo, ¿no? Y de los primeros artistas que programamos, cuando ya entró Sergio Mañez con el Plan B, que ya empezamos a abrir sábados por la noche y había una programación increíble que hace poco estuvimos recordándola con otra entrevista que hicimos con Sergio. Y de los primeros artistas que vinieron fue Ricardo. Pero claro, nosotros cuando venían los artistas, nosotros teníamos que hacer todo el trabajo de poder de la gente para que le dejaran media hora, porque la gente estaba tan acostumbrada a ese trabajo que tenías que hacer tú de tener a todos contentos que cuando llegaba un artista y hacía su película, ¿no? Por así decirlo. Exacto, no todos cuajaban, no es que no cuajaran, es que no les daban ni tiempo, quisiera. Ya, entiendo. Y Ricardo de repente era un artista súper emergente, y había salido el Alcachofa y me había vuelto loco. Ahí había salido ya. Sí, yo trabajaba en Ultrasound y teníamos la distribución de Intergroove que llevaba el Alcachofa. Y lo hacíamos, pues, programas de radio que colaboramos, tirábamos de micro en la discoteca, en la sala, lo poníamos, lo anunciábamos. Tenías que hacer un trabajo, no como ahora con el tema promo, que enseguida haces un press kit y te viene con vídeo y un poco te ponen sitúa de lo que vas a ofrecer, ¿no? Ahí tenías que tú hacerle toda la broma ahí a
a pecho descubierto. Y entonces yo le pasé una cinta al dueño de la sala, o sea, un CD, y le digo, esto yo creo que va a ser el futuro. O sea, si de verdad quieres salirte, porque en ese momento ya teníamos claro que queríamos avanzar hacia otra dirección, ¿sabes? Desmarcarnos un poquito de... Y le pasé el CD y dijo, esto qué marcianada estás muy loco, ¿no? Yo es que no lo veo, es que realmente tú no lo veías porque las sesiones tenían que ser súper enérgicas, súper pico, súper... para tener a la gente ahí, porque ya te digo, era de after, era por la mañana, había gente que se despertaba y venía, pero había otra gente que estaba ya de vuelta de sesión, que no podías tener un momento ahí tan conceptual. Y la gente yo estoy seguro, ¿no? Y me dijo, si tan seguro estás. Entonces con Sergio Máñez lo programamos. Qué bueno. Y vino con otro amigo de Pías, de Barcelona, que éramos, pues eso, estábamos en otro mundo, o éramos gente que estábamos ya, nos juntábamos en el Sonar, venían todos los promotores, productores, ARs de los sellos, y te daban música. Entonces la música se consumió, tenía muchísimo alcance, los temas venían en 2 años, se pasaban un promo que iba a publicarse en 2 años, o música que se iba, y la música fluía muy poquito a poco, ¿sabes? Se le daba se le exprimía todo el jugo, ¿sabes? No era un movimiento que dura 2 semanas. Entiendo. Y entonces toda esa vino con el Lepías, y el Lepías y yo teníamos un contacto que éramos 2 marcianos, que nos juntábamos por teléfono, conversaciones para vendernos música, pero que acabábamos haciendo viaje yo para allá, a Barcelona, él se venía aquí al Perelló, y el Lepías me decía, vas a flipar, y dice, es que no, claro, yo tenía un concepto, o los DJs, yo ya había habido mucho Sonar, yo ya había visto mucho internacional, a todos los top de Detroit, pero me decía, es que es algo diferente, o sea, es un tío que fusiona todo, es un coleccionista como tú, un enfermo como tú, vas a verlo como... Claro, yo creía que lo que yo hacía en Maraca, que era una fusión de estilos de época, sin ton ni son, super freestyle, que yo creía que era algo que por la necesidad de lo que yo tenía que hacer para mantener la sala, ¿no? Claro. Despuntando un poco de lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo en Valencia. Y en cuanto llegó a Barraca, pasó por la terraza y veo ya la boga con Verdaguer, 16.000 maletas allí de super deep house, una técnica increíble. Pasó por la showroom y llegó a la barraca. Y entonces el planning era que hiciera el live, que era como algo súper arriesgado, que a lo mejor no iban a entender el 80% de la gente, y luego que pinchara. Y... Vamos a ver si no nos paran aquí, es que sí. Hay un control de la Guardia Civil, vamos a ver si que nos han parado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Nada, disculpe, que nos pilla grabando una entrevista, lo digo para que lo sepa, que está grabando. Vale. Dígame. ¿De dónde vienen? De Valencia. ¿Dónde se dirigen ahora? Iba a dar la vuelta aquí y a volver hacia Valencia porque ya le digo, estamos grabando una entrevista y estamos simplemente paseando. Vale, venga, continúa. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues primera vez que nos pasa esto en directo. Yo creo que el tío tenía ganas de prepararnos, pero ha dicho... Estoy pegando la nota. Bueno, seguimos. ¿Por dónde llevamos, Ricardo? Pues sí, y entonces repito que el planning era que venía, hacía el live, que era algo súper marciano, y luego pinchaba. Y entonces Ricardo entró en la cabina de la barraca, que yo entonces tenía un montón de discos, cajones y cajones, y luego todas las maletas que yo de la tienda, que estaba en Ultrasound, entonces trayendo barbaridades de música. Y entonces olfateó, olisqueó, porque Ricardo tiene esa sensibilidad, Ricardo es Dios para eso. Claro. Y enseguida vio los discos, vio el trato que le dábamos a todo, lo limpia que estaba la cabina, lo ajustadísimo del sound system, que estaba hecho todo con el alma, y enseguida llegó
Y digo, no, pinchas en el circo, digo, vamos para el circo. Y ya él se quedaba allí ya con los vinilos, y ahí estaba allí mirando. Y cuando vio el circo ya dijo, bueno, esto... Hostia. Y entonces llegó y dijo, no, yo quiero pinchar. Y yo, claro, me quedé así, digo, vale. Digo, vale. Y entonces se puso a pinchar y empezó, o sea, a hacer todo lo que yo estaba trabajando o en mi mente retorcida y calenturienta yo tenía ahí, o que yo coleccionaba, pero ni siquiera me planteaba ponerlo en la sala ni nada, ¿no? Y él empezó a ponerlo sin ningún límite ni ninguna barrera de nada. Empezó a ponerlo con una maestría, bueno, como es él, fluyendo, yo creo ¿Y que... cómo encajaba la gente ese sonido? La gente, o sea, yo lo he comentado varias veces, ¿no? Parece incluso... Lo que pasa es que yo lo digo con todo el cariño, o sea, y partiendo de la base de que ese día para mí es como un antes y un después en mi carrera, en mi vida y en todo, ¿no? A todos los niveles. Y para la escena valenciana, esa y la de Garnier, lo mismo, ¿no? Pero la gente pedía la soga, o sea, la gente no entendía nada. Hostia. Yo recuerdo estar ahí haciendo de un poco de colchón, todo el mundo ahí, ponte a pinchar, y yo una frase que he repetido ya varias veces. Sí, que yo voy a decirle, pero ¿cuántos eran en la última cena? Y eran 12 y 13 coges, y llevamos 2000 años hablando de esto, ¿no? Y era un poco... Yo les decía, hacedme caso, que lo que está haciendo este hombre y lo que vais a dentro de unos años este hombre, o sea, vais a pagar. Hostia. Qué razón tenía. Y mucha gente me lo recuerda, ¿no? Y creo que seríamos 300 personas en el circo de Barraca, que es un 20% o 25%, ¿no? de la capacidad. Y fue una sesión, estuvo, yo qué sé, como 5 o 6 horas pinchando. Venía con un artista, con otro artista chileno. Y el otro artista estaba con los cascos puestos haciendo loops de toda la sesión que estaba haciendo Ricardo, ¿no? Y cuando a las 5 horas dice, ahora quiero hacer el live. Hostia. Y ya la gente estaba, o sea, ya la verdad es que ya muchos ya estaban entendiendo, ¿no? Porque era un poco a poco, una música que te abrumaba, ¿no? Y ya de repente se puso a hacer el live, la gente pidiéndonos ya que mucha presión. Y entonces el live era Ricardo, creo que ya una Corvables, no sé si una Roland. También hacía el live él. Hacía el live y su compañero lanzaba loops. Y en un momento dado, ya con mucha presión, le digo, oye Ricardo, ¿te importa que ponga un tema, que está la gente ahí, pongo un tema? Y sí, claro. Y entonces me puse a pinchar. Y lo mismo, ¿no? Era música súper dispar, de épocas distintas, de escenas distintas, con un beat distinto. Me empecé ahí a pincharlo y entonces yo tenía una mesa con un montón de canales, ¿no? Súper largos, que eran una mesa que fusionaba, si tenías esa maestría o ese conocimiento, era capaz de fusionarlo todo, o sea, cualquier tipo de música con más dispar. Y entonces yo empecé a pinchar ahí como a 3 platos y Ricardo a los 20 segundos hacía un loop y lo ponía y lo metía y estuvimos ahí un montón de horas, ¿no? Ese fue el día que luego os quedasteis encerrados y tal. Correcto. Hostia, ¿cómo fue esa anécdota? Cuéntanos. Pues después de toda esa sesión nos quedamos con Xavi Newton, con el Lepía, los así más, sus más allegados y el chico que estaba conmigo en las luces. Entonces cuando acabamos me dijo, ¿has visto que has puesto ahí mucha música así como de colección y tal? Y le digo, claro, y le pregunté que me dijera algún disco que no buscara, a ver si lo tenía yo y tal. Y me pidió 3 discos, y entonces nos fuimos para la barraca, que yo tenía, dentro del almacén tenía más discos ahí como súper ordenados, ¿no? Con un margen de error súper ordenado. Y entonces fui y se lo busqué, que estoy un vídeo con Ricardo, que lo tengo ahí también grabado a fuego, que lo cuenta él con sus formas. Entonces le di los discos y se los di. Y claro, en ese momento todos éramos coleccionistas, pero yo estaba acostumbrado al tema de distribuidoras.
me vendían a mí los discos y era un pesado, mándame el promo, porque ellos sabían que yo les hacía una promo, el disco lo ponía, lo reventaba en radio, en todo lo que hacía, entonces me facilitaban la música un poco antes, porque sabían que luego les hacía unos pedidos de, si me pasabas el promo, cuando te pedía 200 copias, ¿no? Claro. Y entonces yo estaba muy acostumbrado a ese toma de regalo, tal, pero realmente entre los DJs no había ese compadreo, ¿no? Tú tenías tu colección y era súper difícil hacer esos discos como para regalarlos, ¿no? Claro. Tenía que ser algo como muy... Y entonces saco los 3 discos, que eran 3 discos de coleccionismo, y le digo, para ti. Y se queda así Ricardo súper sorprendido. Dice, ¿para mí? Yo sí, él me regaló un par de discos, un Robert Hood, que los guardo, y son discos que no los pueden ni poner, tienen llenos de palomitas, reventados, pero que es lo que yo amo, yo necesito 1 o 2 veces al año escuchar esos discos clicados de Ricardo, esas sesiones con sus errores y sus correcciones, eso es la mayor de las expresiones en una cabina, creo yo. Y entonces le saqué un taco de discos y Ricardo se fue, yo se los iba llevando a la cabina del circo, y en la cabina del circo estaba Ricardo descalzo, tumbado, porque es así, y se ponía los cascos y temas de 12 minutos y los escuchaban todo gesticulando así, pero con los ojos cerrados, como... Y yo no estaba acostumbrada a esa... trabajando en eso, pasión, trabajando en eso día a día en la tienda, en radios, nunca estaba acostumbrado a que alguien te respondiera con tanto respeto por tu colección o por tu visión de electrónica. Y se quitaba los cascos y me decía, hermano, gracias por dejarme escuchar esto. Y yo le decía, para ti. Y entonces íbamos acumulando ahí discos y estuvimos un montón de horas, un montón. Y os chaparon por fuera. Y entonces yo tenía la llave llave de la sala, porque yo vivía en un chalet a 200 metros y entre semana pues iba a hacer todo el mantenimiento y tenía la llave de la sala. Pero ese día, que era puente, un puente de estos de lunes súper largo, de que había sido una sesión de un montón de horas, y no llevaba las llaves. Y todo el mundo estaba durmiendo, encargado, el gerente, todos. Y le digo al chico de las luces, ostras, creo que no llevo las llaves, mira a ver si hay alguien en el despacho, y dice, no hay nadie, estábamos ahí como encerrados, ¿sabes? Y Ricardo ya había perdido el vuelo, que tenía un business, y yo estaba ahí sacándole un vuelo de turista de estos como podía, y Ricardo ahí, más música, encantado. Ricardo hubiera estado allí 2 semanas fácilmente. Hostia, y al final le digo, oye Ricardo, mira, me sabe fatal, pero es que estamos encerrados, que no tengo la llave, no sé qué. Y Ricardo, no te preocupes, yo estoy a gusto, tal. Y yo, bueno, tal, y todos los que estaban ahí, claro, la gente está de Barcelona, tal, yo comentándoselo, y aquellos ahí encantados, estábamos ahí pinchando Ricardo Villalobos, imagínate, bueno, pues sacando ahí música de las entrañas, que eso no se podía poner en ningún sitio. Y ese día ya Ricardo, pues ya nos conectamos de una manera, me decía, pero tú de dónde sales, no sé, él se identificaba mucho conmigo porque yo era un puto romántico, ¿no? Que estaba en una sala y decía, pero yo como que no te conozco, como que no. Y yo, porque yo estoy aquí, yo no quiero saber, ¿sabes? Yo estoy aquí en mi bar, esto que lo parió yo, hasta que no vea resultados o claro, que se cierre el círculo de alguna manera, yo no quiero saber nada de fuera, ¿no? Claro. Y entonces me empezó a comentar pues, que también había exiliado, que él era un vagabundo, digamos, que viajaba por ahí coleccionando música y ya nos vinculamos para toda la vida, ¿no? Qué bueno, tío. Y la segunda vez que vino, que pasaron unos años, Ricardo ya estaba súper top, ya estaba en Ibiza, con Luciano, que también súper top, que también tengo anécdotas de estas también de... Sí, por Luciano te voy a preguntar otra. Mega largas también, ¿no? Cuando ya volvió, ya nos necesitamos volver a conectar, a ver si aquello había sido fruto de un día, ¿no? Y enseguida, desde el minuto 1 que llegó, me dijo, ¿a qué hora pincho? Dice, ayer pinché en Barcelona y a las 3 de la mañana subió el seguridad, súper fuertote ahí, y me bajó la corredera. Y en Barraca a lo mejor llegaba y empezaba a las 3 de la mañana, a esa misma hora que acababa, y a lo mejor acababa a las 3 de la tarde. Y entonces vino y me dijo, ¿a qué hora pincho?
Y yo, pues, empiezas a las 4, acabas a las 8, a las 9. Me dice, pues a las 6, back to back. Y ya, yo claro, yo eso me queda así, yo me subo para arriba, al privado, ¿no? Y ahí dándole su espacio, ¿no? Para que tampoco todo eso que tenía dentro podía ser demasiado abrumador, ¿no? Yo me pongo muy intenso también, y más cuando con alguien que significaba tanto para ti. Sí, ¿no? Y que lo vives mucho. Y más después de esos años, sin tener contacto con él y que te diga que vamos a hacer un back to one, ¿no? Cuando ya Barraca ya estaba consolidada, que ya estábamos con planning y haciendo... Claro, es que ahí el producciones contacto no era el mismo que podíais haber tenido ahora, Claro, WhatsApp, Instagram... Claro, te volvías a ver cuando volvías a programar a ese artista, o cuando venía a Barcelona en 2003, cuando vino tampoco que viniera a la península, tampoco venía demasiado, ¿sabes? Claro. Y a las 6 en punto, yo estaba ahí en el privado, que mi pareja trabajaba ahí en la VIP y tal, y entonces tenía un cristal en la cabina, no sé si ahora estará, y yo desde arriba estaba viendo toda la sesión, me lo estaba papando todo, ¿no? Que fue increíble, por cierto, ¿no? Que habían pasado los años, tenía más experiencia aún, estaba... En ese momento era una bestia, eso sería 2007 a lo mejor, o 2006, y Ricardo estaba on fire. Y a las 6 en punto viene alguien y me dice, oye, que te llama Ricardo, y abajo yo, digo, habrá pasado algo, suena bien, digo, ¿qué pasa, Ricardo? Y me dice, ¿qué hora es? Y ya sabes que como Ricardo no sabe ni qué hora es, y yo las 6, dice, pues va. Y entonces hicimos ese back to back con tu público, que tú ya llevabas muchos años trabajando para ese público, ese detalle que tuvo con toda tu gente, con todo tu público de estar allí, pues eso fue mágico, y eso fue algo que ahí ya se forjó de vínculos y divisorios de por vida, ¿no? Qué bueno. Y ese fue el día que me dijo, Dani, tienes que producir, tenemos que sacarte, tienes que expandirte, la gente fuera tiene que escucharte, tienes que dar. Y yo le dije, yo le seguía diciendo eso, que yo estaba bien, que yo tenía ese objetivo de vida, pero que bueno, que sí que me apetecía tal. Y la siguiente vez que vino, que entonces ya venía pues 2 veces al año, o en algún festival así más top, y la siguiente vez que vino ya le di points y cartas para Geisha. Y Claro, el point. Ese fue de aquí lunes, o sea, domingo, y el lunes pinchaba en Cocoon, en Amnesia. ¿Ese el back to back fue cuando te dio el Sound Patrol? El día Correcto. Vale, por ir yo ubicándome ahí. Correcto. ¿Cómo, si a día de hoy te dijera de hacer un back to back, aceptarías? Es mucha carga ahora mismo, estoy en ese proceso pero yo después de eso y después de la época en Barraca, Ricardo y yo, incluso su manager, por ejemplo, me lo transmitía, no me decía, Ricardo necesita 1 o 2 veces al año que toquéis juntos, tal, me daban fechas cuando era casi imposible contratarlo en España, me daban 1 o 2 fechas al año para que yo, incluso después de dejar Barraca, hicimos cosas en Fabric, hicimos cosas en Madrid, hicimos cosas porque nos necesitábamos de alguna manera, nos retroalimentábamos y yo moriría por ello, vamos, viviría por ello. De hecho, en día de campo cuando nos vimos, él ya me comentó, Dani, tenemos que armar algo, tenemos que tocar. Y para mí eso sería un sueño. Creo que sería la confirmación de que he vuelto a todos los niveles y a pleno rendimiento. Ya te digo, hombre, eso cerraría el círculo ahí. Moriría por ello. ¿Y cómo fue ese reencuentro ahí en Días de Campo? ¿Qué tal lo viste a él? Pues que también había mucho jaleo, ¿no? Y ahora ya es un top star, ¿no? Ya un séquito de la cabina, era una locura. Bruto. Pero es igual lo que te digo, me he buscado, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está? Escucha esto. Luego me comentó que traía un disco solo para que lo escuchara yo. En fin, que era un montón de años, ya habíamos hecho ahí con mucho contacto con Felipe Valenzuela, que es otro... Un saludito ahí a Felipe, grande. A Felipe, grande. Por cierto, viene a Valencia, hay proyectos por ahí, ¿me entiendes? Que no podemos decir. Yo estoy muerto de ganas ya de tenerlo por aquí también. Y mira, tío, porque nos queda... No, es que nos quedan, hay muchas cosas que quiero ver aún y por ir
cerrando, por ejemplo, esta época de Barraca que hemos estado hablando, has mencionado ahí a Luciano y había otra anécdota que te quería preguntar de él, porque justo el otro día te mandé una foto que salíais Nacho, tú y él, que justo te la mandé y me dijo, Nacho, si le vas a hacer el vídeo, pregúntale por el cierre de Barraca el día de esa foto y no sé qué, de un disco del Fari. Bueno, ese viaje fue épico, se juntaron ahí todos los astros, ¿no? Recibíamos a Luciano, vino Nacho, vino un montón de amigos de Barcelona, también era un puente o algo, ¿no? O algún aniversario o algo, no recuerdo. Y yo tenía ahí un disco del Fari. Y entonces era la época que todo el mundo, lo que te digo, que aún no había despegado el digital, la búsqueda de los IDs de los discos estaban súper cotizados, todo el mundo estaba preguntándote, porque entonces era todo música, todo promo, todo música, entonces la gente venía ahí, entonces yo me hice con un disco del Fari, cuando venía uno así con malas formas o que no tenía buena vibra, ¿esto qué es? Y así muy sobrado, yo le enseñaba el disco del Fari, ¿no? Hostia. Y entonces el Nacho que llegó y el disco del Fari, bueno, no, pero con Nacho es otra de las personas que tienen esa luz especial. Otro que hay que mandarle un saludito. Esa estrella de alguna manera nunca ha habido una mala vibra, nunca ha habido un tal, siempre ha fluido, conversaciones eternas sobre música, sobre mil cosas, ¿no? Muy grande. Así que también, besos tío. para Grande, todos. Nacho. Bueno mencionarlos. Bueno, vamos a ir cerrando esta época y avanzando un poco más en el tiempo. Y ahora llegamos a una etapa quizá no tan divertida, pero que creo muy necesaria a la hora de contar tu historia. Y es este momento en el que decides cortar con la música radicalmente y desaparecer de las cabinas. ¿Cómo ocurre esto? Lo primero, ¿cuál era tu situación como DJ en ese momento? Pues yo en ese momento, es que hubo un par de finales muy traumáticos, como el de Barraca, ¿no? Porque tú al final te lo tomas como una familia y tú mueres por ello, lo que te comentaba. Incluso tuve ofertas para ir a Berlín, para ir a otros sitios que hubiera tenido o que tenías claro que era ese el camino que tenías que tal. Yo incluso hablaba con los dueños de la sala, mira, aquí tiene que haber un final de alguna manera, yo prefiero que sea bien. Pero bueno, al final es una empresa y la empresa es política de alguna manera y de repente pues llegan otros leones más y por diferencia de criterios, por mil cosas, al final los empresarios hacen negocio, ¿no? Pero claro, asumir todos esos cierres así tan traumáticos, ya no por mí, porque yo seguí trabajando y seguí por todo eso, la gente preguntando, fue demasiado traumático. Y ahí ya cuando terminé Barraca, que fueron 13 años, cogí un poco de espacio, me fui más fuera, Tarragona, Castellón, Ibiza. Quería poner un poquito de espacio porque no le encontraba tampoco sentido después de tantos años ir a otra sala a hacer lo mismo. Claro. La gente te pedía pues eso, trae a Ricardo, trae a Luciano, los Classics, y yo quería hacer un poco borrón. Y ahí hay un pequeño reseteo, cambié un poco todo el setup, empecé a pinchar con el digital, cambié un poquito el formato, cambié un poquito el estilo musical, las sesiones ya no eran tan evolucionadas o tan freestyle, eran más pues encasilladas en el minimal de la época. Claro, ahí ya estaba. Era como menos riesgo, a mí me llenaba mucho menos. El tema de pinchar con el ordenador ahí, navegando entre gigas y gigas de librerías, perdía un poco el feeling con el público. Era otra forma de expresarme que la dominaba, la controlaba, porque al final te dedicas a esto y te adaptas, ¿no? Sí, pero no no la disfrutabas tanto. Exacto, no transmitía lo mismo, no sentía el mismo respeto por nuestro trabajo. La gente ya llegaba te reventaba los temas en 0, no había ese seguimiento por el artista o poner en valor algún movimiento musical. Y a mí ya no me... Y bueno, por un tema familiar que yo me vi que tenía que estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que es una actividad, yo la comparo un poco con los futbolistas, ¿no? Lo que pasa es que los futbolistas cuando se lo dejan hacer sus pachanguillas, o sigues teniendo contacto, ¿no? Pero con la música, cuando estás tan implicado, porque no era solo el tema de pinchar, ¿no?
para mí es súper importante, o yo le doy muchísima importancia a conectar con la gente. Cuando te has conectado con la gente, te debes a ese público, sean 10, 100 o 5.000 personas. Tú morías por esa, por el o si les puedes sentar mal, o si les puedes fallar de alguna manera, o qué nivel tienes que dar, porque es el que tú quieres, el estándar que tú quieres ofrecer a tu público, ¿no? Y en ese momento, estar a un 30, 40 o al 50%, para mí no era posible. Se podría hacer, o con el estándar actual de trabajo se puede hacer con un 20% de dedicación, ¿vale? Porque es mucho más accesible, es mucho Claro. más... Pero en ese momento, para mí estar a un 50 era un fracaso, era de alguna manera fallarme a mí mismo, ¿sabes? Porque seguía haciendo bolos, pero ya era un poco rollo mercenario, ¿sabes? No era esto es mío, o este proyecto, o esta sala, o imponer algo, o sea, aportar algo, ¿sabes? A nivel cultural, por así decirlo, y se juntó eso con el parón este familiar, que yo seguía teniendo actividad, que cuando me vi en ese impar de 50% me dieron como... Me daba como ansiedad, y ni siquiera escuchar música o ponerme a seleccionar o escuchar un set de Ricardo que siempre me inspiraba. En ese momento como lo veía, fue una sensación súper rara, súper difícil, no conozco mucho caso, ¿no?, que pasara. Lo que pasa es que yo, con toda la experiencia, con toda esa falta de ego, ¿no?, que realmente nunca he tenido ego, sino he tenido mucho orgullo, ¿no?, de lo que hacía. Pero en ese momento de verte así, si no llegase por toda esa experiencia que me pilló ya con unos años y con unos kilómetros y tal, hubiera sido un viaje muy, muy fuerte, porque y salías por ahí y recibías todo el feedback de la gente ¡buah!, se le cambiaba la cara. Yo tengo muy pocos haters realmente, y estos días, por ejemplo, que estamos con toda la promo de Génesis, que estamos recibiendo a todos esos artistas que son ahora mi influencia, pero que de alguna manera yo he sido su influencia de varias generaciones, y que te dicen unas palabras súper bonitas, que notas un respeto y una admiración. Yo tengo pocos haters, poca gente que tenga mal rollo conmigo, ¿no? Posiblemente gente, pues, que has tenido momentos de competencia, de salas o de tal, o que ni siquiera te han escuchado, pero muy, muy poco, ¿no? Pero el ir por ahí construyéndote tu nuevo mundo, ¿no?, intentando mantener al margen eso y ser inevitable que la gente te reconoce, te pregunta, te pide sesiones, te pide tal, y eso fue una época bastante oscura Claro. Pero bueno, yo me refugié, me revisé toda mi colección, pero la electrónica ni la tocaba. Pero toda mi colección, pues, de mis inicios, pues yo qué sé, del Led Zeppelin, de Cure, todas las colecciones me hice unas listas de Spotify que creo que son de las más escuchadas de Europa, sobre todo temas así de indie, de rock y tal. Y mis primeros rockabilly que escuchaba yo, Stray Cats, cosas así súper hardcore Y de claro, pensarlo. todo este tiempo ni quisiste ni siquiera poner unos discos en casa, ni Nada, me nada, llamaban cada semana, créeme que a veces lo cuento así, parece que suena pedante y tal, y me salía mal, que No, claro, ya no claro. sabía cómo primero, pues, oye, mira, no tengo ese problema familiar, no estoy tal, claro, no le vas a decir, mira, es que no estoy, incluso me daba alguna fecha que cogías mientras que estabas preparando, de tal ansiedad que al final la cancelabas por mil historias, y luego se juntó o se solapó todo el tema del rollo este Remember, todo volver al formato, no investigo nada, o vivo teniendo todo ese material, teniendo toda esa influencia, ¿no?, que siempre ha sido el coleccionar música y exponer música de distintas épocas. Me da muchísima pereza el tema de poner 3 veces o 3 semanas seguidas el mismo tema. Yo es que Ya. no podría nunca, ¿no? Claro. Y se juntó con eso, con la pandemia. Y al final se alargó demasiado. Vale, aquí ya nos plantamos, se junta esta situación con, llegamos a pandemia. ¿Cuántos años o cuánto tiempo pasó, digamos, cuánto tiempo ha durado esta retirada?
Yo creo que activamente, o sea, de 0 a 5 años. 5 años. A 0. No querer saber nada. Y fue por mis compañeros de Génesis, que espero que hablemos ahora mucho. Sí, claro, claro. Mi sentido de vida ahora. Claro, vamos. Fue Alberto Solá y Pablo Ferrer los que consiguieron, porque había tenido pues David Verdaguer, gente que son mis brothers, mis compañeros de batalla, que todos me decían, tienes que volver, necesitas, la escena lo necesita, el formato lo necesita, el vinilo lo necesita, tiene que volver a rodar vinilos, tú los tienes, sácalos, ha sido inspiración para mucha gente. Y el problema es que yo creo que una de mis mayores virtudes es que tengo un oído, o sea, yo el ponerme a escuchar música y de estar 5 años atrás a estar 5 por delante me cuesta 0 coma. O sea, porque sí que es verdad que yo esos años de parón me puse a seguir investigando música y consumiendo música, saco pues, música más experimental, música indie, música de todo tipo, pero yo la música la necesito. Lo que pasa es que la electrónica, también tengo que decir que en los últimos años la música, el nivel musical en general ya era un poco pobre, si estaba todo el tema tractor, toda la música tenía muy poco trabajo, las producciones y fue un poco factor también, se sumaba al hecho de hacer un impasse, ¿no? Y parar por un tiempo. Vale, entonces en ese momento ya nos plantamos en la actualidad. Este año te hemos podido ver en algunos eventos. Bueno, yo he tenido el placer de conocerte en persona este año y me alegro mucho. Te hemos visto por Oven, te hemos visto en Días de Campo. ¿Cómo has encontrado tú la escena actual cuando has vuelto a...? Bueno, ahora hay muchísima gente joven que está haciendo cosas increíbles. En general el nivel es muchísimo más alto que cuando yo hice ese parón. Hay un montón de productoras, de clubs que están haciendo cosas riquísimas, está yendo un montón de artistas buenísimos, ¿no? de todas partes y el trato que se le está dando a las producciones, hay mucho nivel ahora mismo en Valencia. ¿Y qué ha sido lo que te ha hecho plantearte esa vuelta a las cabinas? Pues fueron Alberto y Pablo cuando en pandemia nace el proyecto Génesis, ¿no? Que es el niño de mis ojos, la razón de vida ahora mismo. Sí, quería llegar ellos también. en pandemia le van dando vueltas a dejar un poco escrito toda esa etapa, ese cambio musical o cultural de la escena post-Bacalao. Post-ruta, claro. Alberto contacta conmigo, bueno, hablamos de hacer algún testimonio, de colaborar con el libro de alguna manera, sí que es verdad que como siempre acabamos muy implicados, ¿no? Y ya cuando salió el libro, Pablo sobre todo, pues ya tuvimos una reunión que tenían una visión de plasmar todo eso en una sesión, en un proyecto para sobre todo porque es sábados por la tarde, que es un poco, hoy lo venía pensando yo cuando en esos años muy joven, recuerdo que iba a Pachá y Arena, Auditorium, ¿no? Que luego y pinchaba Luis Bonías por la tarde, entonces eran sesiones para gente más joven, recuerdo pues que escuchaba pues The Mission, los Cure, y se desplegaban las pantallas y veías el vídeo de los artistas, luego con suerte si lo podías ver en MTV, que eran los principios, y yo aprendí mucho y me culturicé mucho en ese tipo de sesiones, entonces también querían proyectar algo sábados por la tarde, ¿no? No para un público joven, porque el público obviamente es más mayor, pero sí a ese nivel de dar toda la amplitud a la electrónica sin complejos, ¿no? O no clasificado, porque ahora, claro, cada uno lleva su línea musical, está... hacer una sesión de electrónica muy canalla, ¿no? Donde puedas escuchar un super clásico de house o puedas escuchar algún sonido más techno, más electro, más... sin esos límites, ¿no? Entonces me comentaron
incluso me comentaron para la presentación del libro, pero yo no estaba preparado, seguía con esa pequeña ansiedad de... Yo iba escabulléndome como podía hasta que al final me dijeron, yo creo que nosotros queremos Yo creo que ya. podemos hacer, incluso para hacer algo continuo, ¿no? Entonces, entrar en un proyecto desde cero, en el que estás totalmente implicado y que compartes toda la perspectiva, poder darle cabida o poder volver a hacer en Valencia, aportar tu visión, ¿no? Inspirar o guiar de alguna manera otra vez sobre todo a ese público más joven, ¿no? Porque los más veteranos ya me conocen, ¿no? Claro. Ya me han escuchado mucho, pero es algo que me inspiraba un montón. Me puse con ello, creo que va a ser un año ahora. Me volví a escuchar toda mi colección, empecé a poner retomar contactos con todos productores, DJs, gente que creía que había desaparecido, porque es que tuve que realmente desaparecer, no tenía ni cuenta de Instagram, ni tampoco quería estar muy en contacto. Y hice un trabajo, o sea, loquísimo, los meses que me pegué. Creo que volvimos, la primera la hicimos en junio. 8 de junio, ¿no? ¿Fue? Junio, correcto. Sí. Pero yo ya llevaba, ya te digo, desde diciembre, enero, trabajando Trabajándolo. todo eso. Pero claro, no tenías testeado el sonido, o sea, tú tenías, sin esos límites o sin esos prejuicios de tener que ceñirte a un estilo o a un color en concreto, y más con una mente tan pervertida como la mía con la música, ¿no? Que me lleva por los cerros de Úbeda, pero no lo tenía testeado, no sabía cómo podía la gente reaccionar, pero sí que tenía muy claro que mi oído me dejo llevar mucho por él, y si yo lo visualizo de alguna manera lo sé comunicar, ¿no? Creo que esa es otra de mis virtudes, ¿no? El comunicar lo que quiero poner o lo que quiero comunicar, ¿no? Y entonces me volví loquísimo, armamos un equipo con Chema, con Pablo, con Berti, Sí, lo vi, que el equipo es la hostia, trabajamos 24/7, estamos todo el día comunicados, trabajando a fuego, que es otra de las cosas. Yo me considero más... No, he hecho muchísimos bolos, he trabajado muchísimo en todo el mundo, ¿no? Pero me considero un DJ residente, ¿no? Me gustan los proyectos a largo plazo, que tengas ahí algo que realmente cuaje, ¿no? Y estoy encantadísimo con el proyecto. Este mes de diciembre es ya nuestro Prime, que programamos cada sábado, os esperamos a todos allí. Sí, ahí vamos Estamos a pasar programando 100%. artistas que yo, ya te digo, admiro, Eloy, Moy Santana, Af, con Mark, con el que hice Points y otras producciones. Qué guapo. Es un sueño, ¿no? Poder... Ahora mismo yo me alimento de ellos, ¿no? Pero poder recibirlos, darles un empaque, darles un entorno adecuado, ¿no? En el que puedan expresarse, en que recuperar esos DJs que han sido partícipes de todo ese cambio generacional, ¿no? Ahora mismo parece que tengo 20 años ahora otra vez. ¿Y cómo viviste todo esto? O sea, vámonos al 8 de junio, a la vuelta, creo que fue el 8 de junio, a la vuelta de Génesis, vuelta de Dani Fido a las cabinas después de todo este tiempo. ¿Qué siente un DJ después de 5 años de parón, de volver a una cabina en un club, además, como es Oven, que ahora mismo es el book insignia de la electrónica en Valencia? ¿Cómo te sentiste? Mucho amor, la verdad es que sentí, ya te digo, el respeto, el reconocimiento de alguna manera, porque como te comentaban, salí y no pedí explicaciones ni comentarios ni Feedback. y entonces los recibí realmente en la vuelta, ¿no? Pues comentarios que llevo aquí a fuego grabados que le salían a cada personita de su corazoncito, que no eran comentarios de corazoncitos ni likes en Instagram, eran comentarios profundos, ¿sabes? Pero bueno, lo que más me motiva, lo que más me inspira es esa gente joven que ni siquiera me ha escuchado, o que No sí, sabe igual de quién- Barraca, quién o que eres. sabe así a grosso modo lo que hiciste, ¿no? O lo que supuso lo que tú hiciste, pero realmente no te habían escuchado, Claro. o no sabían lo que tu forma de actuar en una cabina.
Eso fue lo que más me inspiró, porque la gente a la media hora, nadie sacaba el móvil, nadie grababa nada, todos estaban fluyendo con la misma forma de interactuar con la gente más veterana, ¿no? Y nosotros nos centramos y nos focalizamos en ofrecer algo que sea una electrónica o una visión más adulta, ¿no? O más en toda su amplitud, pero enfocada a gente joven. Queremos que gente joven se sume al proyecto, fidelizar a esa gente joven que de alguna manera, como lo que te comentaba yo de las sesiones de tarde ahí en Pachá, en finales de los 80, principios de los 90, te culturizaban, te formaban de alguna manera, ¿no? Como DJ o como consumidor de música, ¿no? Eso es a mí lo que más me inspira y trabajamos en ello. Y tenemos un montón de proyectos paralelos. Genesis, bueno, yo colaboro solo en este Genesis por Over, pero han lanzado un sello discográfico. Sí, no, la marca es brutal, claro. El libro ha tenido una acogida increíble. Son palabras fieles y reales, sin altruismo ni de lo que ocurrió en Valencia y gente sobre todo de fuera de Barcelona, de Madrid, te lo lee, te lo comenta y te dice, ostras, que hiciste trabajazo allí. Sí. Qué bueno, tío. Pues tío, estamos ya llegando casi al final de nuestro trayecto y te voy a ir lanzando las últimas preguntas. Yo creo que hemos hecho vamos, un súper repaso por toda tu historia, etapas, clubs, y seguro que se nos han quedado mil cosas, seguro, pero tenemos cierto tiempo, así que para ir acabando me gustaría preguntarte cuáles son los planes de Dani Fido de cara a este 2025, que creo que mucha gente le interesará saberlo. Pues quiero, sobre todo, volver a posicionarme a todos los niveles. Quiero ponerme más a full con la producción. Tengo varios proyectos con Aboga, quiero hacer música con Tomaso, me encantaría. Hay un montón de gente que está haciendo cosas que me encantan en mi ciudad y de alguna manera quiero colaborar con ellos, quiero actualizarme, quiero consolidar el proyecto de Genesis y expandirlo de la manera de lo posible, sobre todo hacia Barcelona, que yo creo que es un poco su entorno natural, porque en Barcelona mucha gente con los que colaboraba yo en discográficas, en importadoras, todos tienen la misma impresión de mí, de que de alguna manera yo los he formado, esa manera de... y volver a retomar el tema, hacer mucho bolo, viajar, retomar contactos con gente pues en Berlín, en Sudamérica, que tengo mucho contacto con Camilo Gil, con Neca, que también saludos, que no paran de armar cosas y de tramar cosas y un poco normalizar un poco otra vez todo que es un poco costoso porque tengo trabajo y cargas familiares y tal, ya no tiene 20 años, pero quiero encontrar el momento, la fórmula para... El equilibrio ahí para poder... Para estar ahí potente con el tema de producción sobre todo. Qué bueno, tío. Pues mira, hemos llegado y para acabar me gustaría que me hicieras un top 3 de DJs que hayan sido muy influyentes en ti, pero me gustaría que los separáramos en dos épocas. La primera es, bueno, la segunda época de hecho no van a ser influyentes porque tú ya estabas completamente formado como DJ, pero 3 DJs que te hayan influenciado en tu época en la que adquirías esos conocimientos y 3 DJs de Valencia actuales que pienses que te gusten. Uf, la segunda jodida, formación, Carlos Simó, Fran Lenaes, Quique Jaén, sin duda. Aunque yo soy un artista muy autodidacta, no tengo referencias ni incluso cuando me las quieren dar porque soy una cabra loca, pero sin duda ellos en la forma de comportarse en una cabina o de expresar o de llevar esta profesión, sin duda esos 3 son mis referentes. Qué bueno. Y en la actualidad, ¿A quién has visto por ahí? Es muy complicado. Yo sé que has estado saliendo a escuchar y a empaparte de lo que está sonando ahora para tu vuelta, lo cual dice mucho de ti por no llegar aquí y decir, ale, yo saco lo que tenía ahí, es que estuve hablando contigo de esto y me
me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Quiero saber lo que está sonando y te he estado viendo por ahí, así que ¿qué has visto por ahí? Mucho menos de lo que me gustaría, tengo que decir, porque hay muchísimos artistas que incluso hay veces que digo, ostras, ¿pero quién es? Digo, es que no, ¿sabes? No tengo... También esos años justamente me perdió el momento prime de esos artistas, ¿no? El momento de despunte, o yo no los conocía, aunque yo, las generaciones anteriores, por la tienda, por tal, siempre los... Pero flipante el trabajo que están haciendo en general, ¿no? En Pau, Suezo, o sea... introducir o crear esa atmósfera, me siento súper identificado porque el nivel de implicación de ellos en su residencia es increíble, ¿no? Y luego la gente de Basement, mucha gente que es una línea más house, pero también tiene mucho respeto por el formato, por el vinilo, que es algo sorprendente en general, ¿no? Y luego Baris me sorprendió mucho, es que realmente me costaría mucho decirte alguno que no me haya sorprendido de alguna manera o que no haya cogido algún concepto o algún en su línea musical o en su línea de sesión que me haya sorprendido, ¿no? Qué bueno, tío. Cada fin de semana que tengo la oportunidad eso es bueno. Y voy, no dejan de sorprenderme, ¿no? Lo que pasa es que también es de lo que te decía, ahora mismo es formato distinto, hay otro tipo de filtros, ¿no? Pero es más posible o más fácil acceder a según qué puntas de estilos, ¿no? Claro. O arriesgar en según qué puntas de estilos. Entonces estábamos un poco más locos, ¿no? Y éramos 4 frikis los que realmente íbamos a la tienda de Cristian G. Martín, que son de que pues los Zamora, los Andrés Yatas. Andrés, por ejemplo, también me sorprende muchísimo, está haciendo un trabajazo. Bueno. Retomando ese sonido, porque realmente tiene un sonido súper old school, súper... Sí, pero le hay tocazo ese... a donde lo pongas, tío, y reventarlo. Qué bueno, pero tío. En general, en líneas generales, creo que hay muchísimo nivel en Valencia. De hecho, se comenta en todas partes, ¿no? Yo con todos los contactos, la retomada de contactos que he hecho en Barcelona, se habla un poco con más respeto del que tenía Barcelona por Valencia en mi época, ¿no? Claro. Bueno, tío, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Ya te dije, ya hace tiempo que teníamos que hacer esto y sinceramente espero verte mucho en las pistas, tanto pinchando como escuchando, bailando y siguiendo apostando por toda esta cultura que venimos trabajando todos estos años y aportando nuestro granito de arena. Así que, tío, ha sido un placer, respeto, ya sabes que soy súper fan y me encanta lo que haces y ha sido un placer. Perdona que me enrollo mucho. No, que va, tío, aquí venimos a eso, bueno, se nos ha hecho de noche y todo, pero yo creo que se verá bien y que hemos llegado y si no, el audio está ahí. O sea que, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este trayecto, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.